Bienvenido a la guía definitiva de Warbands para Return of Reckoning, conocido como Warhammer Online. Si estás empezando, si quieres mejorar tu rendimiento en RVR o si quieres empezar a jugar en Warband organizada, este es tu vídeo. Vamos a ver diversas cosas que pasan en la Warband: posicionamiento, roles, movimientos, tácticas y consejos reales de jugadores experimentados. Y lo mejor es que utilizando 3 tonterías vas a ver cómo mejora muchísimo el rendimiento de tu Warband. ¿Qué es una Warband? Vale, pues una Warband, porque si no te lo explico, pues no sabes qué es una Warband, entonces tenemos un problema. Una Warband es un grupo de hasta 24 jugadores divididos en 4 grupos de 6 jugadores. Lo idóneo es que estas parties tengan 2 tanques, 2 healers y 2 DPS. En una Warband no gana siempre el que más daño hace, sino el que mejor juega en equipo, pensando quién tiene alrededor, qué compañeros tiene, qué oponentes tiene, pero juega en equipo, no juega solitario. Una Warband está pensada para que los 24 jugadores se apoyen entre sí. Por lo tanto, posicionarse bien, respetar tu rol y saber cuándo tienes que entrar o salir es lo que decide la mayoría de los combates. ¿Qué roles hay en una Warband? Pues principalmente, como hemos dicho hace un segundo, hay 3 roles: los tanques, los healers y los DPS. Los tanques es la muralla de la Warband. No son jugadores que tengan que jugar a hacer daño. Su función es controlar a los DPS enemigos, absorber el daño y proteger a los compañeros. Los healers, ¿vale?, son el corazón de la Warband, son los que mantienen vivo a la Warband. Su trabajo es mantener vivo a los compañeros, estar atento a los flanqueos que pueda haber, porque como están en retaguardia ven cosas que no ven el main assist, y posicionarse en zonas fuera de peligro de la bola de melee del oponente. Y luego el tercer rol, y no menos importante, son los DPS. Los DPS son los que hacen daño en la Warband. Son los matadores, son los leones, son los ingenieros, son los Shadow Warriors. Los DPS tienen que apoyarse entre ellos para hacer daño, porque un DPS solo en una Warband va a ser incapaz de matar nada, por mucho que se lo proponga. Llegamos a esta sección, que son los consejos para healers. Para los que no me conozcan, yo siempre he jugado a healer, pero como al final faltaba mucha gente, faltaban voluntarios para hacer de main assist, al final tuve que jugar de DPS, pero para mí healer es la clase que más me gusta jugar. Vale, entonces vamos a empezar con los consejos para healer. La backline, depende del tipo de healer. La backline, la retaguardia, vamos a decirlo en español, la retaguardia es tu zona. Tú no debes de estar en la frontline, salvo algún Warrior Priest que pueda ir muy blindado. Tu zona es la backline. Tienes que estar detrás de los tanques y los DPS. No cargues el primero siendo un healer. Si un healer está cargando, si una Warband está cargando y el healer va el primero, ese healer mal. ¿Por qué? Porque se va a comer todo el focus. Todo el mundo le va a pegar a él porque está visible, está en primera línea. No tienes que estar ahí, ¿vale? Otro consejo para los healers es siempre, antes de empezar el combate, tener los HOTS. Los HOTS son las pegatinas de curas. Entre 5 y 8 pegatinas en tu party y tu Warband en general. Intenta pegarlas siempre, no a los healers, no a los tanques, sino esas pegatinas siempre en pre-hot a los DPS, porque suelen ser las partes más blandas de la party. Consejo número 3 es la línea de visión y la movilidad. Nunca te quedes quieto. Tú te tienes que estar moviendo con la Warband. Si el main assist se mueve, tú te mueves con él. Si el main assist avanza, el líder de la Warband avanza, tú avanzas. Si él retrocede, retrocede. Pero siempre tienes que estar en retaguardia, pero lo suficientemente cerca de la frontline como para que si el tanque te tiene que poner una guardia, pueda llegar. Un healer que está a 150 pies de la zona de combate es un healer muerto. ¿Por qué? Porque en el momento en que salte una bruja,
ni el tanque ni los DPS le van a poder ayudar. Sí es cierto que hay healer, como por ejemplo los rúnicos, que curan muy bien a larga distancia y que tienen una facilidad asombrosa para esconderse en arbustos y no se les ve, ¿vale? Entonces ya ahí con la picaresca de cada uno puede esconderse, pero tienes que tener claro que tienes que tener siempre línea de visión, tienes que estar lo suficientemente cerca de tu party para que en el caso que te salten una o dos brujas puedas tener un rescate rápido, ¿vale? En caso de supervivencia, consejo número 4 es que si necesitas supervivencia, hay una moral, que es la moral número 2, que es el Focused Mind, mente concentrada, ¿vale? Que tienes que utilizarla con cabeza. Cuando estás ralentizado, cuando te hacen un dropeo de moral a la parte, tienes que empezar a tirar curas de área, ¿vale? Esta moral 2 es muy importante usarla para salir corriendo y poder colocarte otra vez junto a tu tanque y que te ponga una guardia, porque en el momento en que te ralentizan y tú no puedes llegar a tu tanque, está muerto, ¿vale? Y luego el consejo número 5 es que reconozcas la amenaza, que tienes que estar pendiente. Como estás en la retaguardia, tú tienes un ángulo de visión que la gente que está en primera línea, el main assist, el líder de Warband, que son está en primera línea, puede ser que no tengan. Tú tienes que estar atento a los flancos, tienes que estar atento a si de repente aparecen 2-3 brujas y se ponen en incógnito, porque te van a estar buscando. O sea, tú tienes que estar más atento, además de curar, tienes que estar atento a tu entorno en la zona de la backline para poder avisar al resto de la Warband de que tienes problemas, ¿vale? Y consejo número 6 es que estés también atento al resto de parties. Que tú estés en una party de 6 no significa que solo tengas que curar a tu party. Si una party tiene problemas, tienes que estar también tirándole hot, tirándole cura directa, sin despreocuparte de tu party. Esto es muy importante. Y el consejo número 7, y este es crucial, y que además el 80% de los healers que están empezando en el juego lo hacen mal, es que si hay 2 healers en la party y uno de ellos muere y tú eres el que está vivo, nunca resucites al healer de tu party. ¿Por qué? Porque tú te tiras 3 segundos sin poder curar a tu party. Si el compañero healer de tu party muere, lo dejas muerto y curas a tu party. Los otros healers de las otras parties son los que tienen que levantar a los healers muertos. Porque es que si no, durante 3 segundos, entre que falta un healer y tú no estás curando, se te muere la party. Y si una party entera muere, lo más normal es que la Warband muera entera a continuación, porque pierde muchísima potencia. Llegamos a la sección de DPS. Entonces vamos a dar una serie de consejos que son muy importantes para los DPS. El primero es que flanquees siempre. No intentes pegar de frente, porque de frente, como bien sabréis, hay unas estadísticas que es parry, esquiva o bloqueo, que lo que hacen es que si el ataque viene por el frontal, hay una probabilidad bastante alta, puede ser hasta de un 70% en algunos casos, de que el ataque no entre. Por poner un ejemplo, un tanque que tiene un 30% de block y un 40% de parry, tú le haces un ataque y entonces él hace 2 tiradas. La primera para el block, ese 30% de probabilidad de bloqueo. Si pasa el block, que es un 70% de probabilidades, luego tienes que volver a pasar, ese ataque vuelve a pasar por el filtro del parry, que es un 40%. Entonces la probabilidad se reduce bastante, en torno a se queda un 40% de probabilidades de que el ataque entre. Por lo tanto, flanquear es una parte muy importante del DPS, que además encima hay algunos DPS que tienen daño extra si hacen ataque por el flanco, por la retaguardia, ¿vale?
Consejo número 2 es que sigas a tus tanques. Que tu vida depende de la guardia. Y si te separas, estás muerto. También es cierto que el tanque tiene que buscarte a ti, pero si te has alejado mucho, vuelve al tanque. El consejo número 3 es que no busques ardillas, como como le decimos nosotros. No busques ardillas ni te pongas a decir, no, es que este está a punto de morir. No te quedes 10 segundos pegando en área o a uno si ves que no estamos ganando. Tienes que tirar, tienes que retroceder para evitar que te maten y para que te curen. Si no estás ganando, tienes que reagruparte en torno a tu warband. Consejo número 4 es que un DPS muerto no hace DPS. Un DPS muerto no pega. Por lo tanto, si ves que cuando estás presionando, cuando estamos atacando, te está bajando mucho la vida, echa para atrás, retrocede, tira un D-Town tranquilamente y retrocede para que tus tanques te curen, para que tus healers te curen y tus tanques te pongan guarda. Si mueres y los healers tienen que empezar a levantarte, es problemático. Entonces, mejor siempre jugar un poquito de manera más defensiva a estar muerto y no pegar. Y esto va también relacionado con las builds. En RVR muchas veces un DPS que va con una build más defensiva normalmente puede ayudar a hacer más daño que un DPS que va en Glass Cannon o cañón de cristal, que es que hace muchísimo daño durante 2-3 segundos y luego se muere. Porque si hace mucho daño durante 2-3 segundos y luego te mueres, durante los otros 15-20 segundos del combate no estás haciendo daño. No solo no estás haciendo daño, sino que estás metiendo una carga brutal a tus healers que no pueden estar todo el rato resucitándote y dejando de curarte. Por lo tanto, la build defensiva en RVR abierto normalmente funciona muchísimo mejor que una build Glass Cannon. Yo siempre recomiendo ir en torno a 9 o 10.000 puntos de vida y con el máximo parry, dodge y disrupt posible. Y futile strike, aunque hagas luego menos numeritos, pero vas a mantenerte vivo, que es lo importante. Y ya como consejo finales del DPS, es que utilices las morales con cabeza. Tienes que utilizar las morales defensivas cuando hacen falta para intentar sobrevivir y que no te maten, pero sobre todo tienes que estar atento a los caleos, a las llamadas que te hace tu main assist, tu líder de warband, para saber cuándo se van a tirar los DPS, los canalizados y las morales, para tirarlos todos a la vez. Si tú como DPS no haces el main assist, si no haces el assist a tu main assist, si no le apoyas en el daño, no sirve de nada. Por mucho número que hagan, mucho numerito, no, es que he hecho 5 millones de daño. Sí, pero he hecho 5 millones de daño, ¿cuánto has matado? ¿Cuánto de ese daño es efectivo? He hecho 5 millones de daño, he hecho 20.000 de daño efectivo. No sirve. Mejor un DPS que haga menos numeritos, menos daño general, pero que su daño efectivo sea más alto. Por eso es la importancia de que los DPS hagan siempre el assist a su main assist, que apoyen el daño que su main assist está haciendo. Vamos a ver los consejos para tanque en warband. Lo más importante para un tanque en la warband es estar atento a su guardia, que la guardia esté bien puesta, que esté puesta en un DPS que esté en melee y que la vaya cambiando en función de la necesidad del combate. Es decir, si tu healer está en problemas, le tienes que tirar una guardia. Si el otro tanque de la party está también muy mal, le tienes que tirar una guardia. Si han punteado al otro tanque y tienes que guardar al otro DPS porque está peor, tienes que cambiar la guardia. Esa es tu principal función en la warband. Principal función es tener bien puesta la warband. Otra de las cosas que tienes que hacer con el tanque es no alejarte de la bola, no alejarte de tus DPS y de tus healers, para que en un momento en que haga falta tirar la guardia la puedas tirar
rápido. Pues es muy importante que tengas un buen tiempo de reacción para el cambio de guardia. Y llegaríamos a lo que se llama ahora el control del combate, ¿vale? El control del combate es la capacidad que tiene un tanque para decidir qué DPS y qué DPS no pega en el combate. Eso se dice así, ¿vale? Pero ¿qué significa esto? Pues que tienes que estar atento a tus habilidades. Tú vas a tener dos habilidades principales siempre, que es de control de combate, que son los punteos o los empujones y los knockdown o tirar al suelo. Con el punteo tienes que dedicarte a puntear a tanques enemigos, principalmente cuando el main assist va a hacer un caleo de moral, va a decir que tiene más morales o canalizados. Tu trabajo es puntear tanques enemigos, no DPS, puntear tanques. ¿Para qué? Para alejarlos del rango de guardia, y al alejarlos del rango de guardia el DPS se comerá más daño y probablemente se haga más bajas. Otra de las funciones, como habíamos dicho, eran los knockdown. Los knockdown, el tirar al suelo, se hace sobre todo también en los caleos de moral a los healers para que no puedan curar durante el caleo de moral, para que no puedan huir. O incluso se lo puedes tirar a un tanque para evitar que cambie la guardia. Si punteas un tanque y luego en el siguiente global cooldown le haces un knockdown al otro para que no pueda cambiar la guardia. Eso, si eres un máquina, lo puedes hacer bien. Otras funciones del control de combate: los punteos defensivos, los empujones defensivos. Si a lo mejor un healer te está diciendo que le ha saltado una bruja, pues vas corriendo, le tiras la guardia al healer, vas tarjeteando, vas eligiendo como objetivo a la bruja y la punteas fuera del rango para que no pueda pegar al healer, porque no le vas a matar. Tu objetivo es sacarla del combate. Y una cosa del control del combate que tienes que tener siempre muy 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 en cuenta es que nunca de los jamás es de utilizar ni tu punteo de área ni tu stagger de área contra la bola de melee del oponente. ¿Por qué? Porque como le tires un punteo de área o un stagger de área a la bola del oponente, vas a regalar muchas inmunidades, de tal manera que no vas a poder puntear cuando sea necesario al tanque enemigo, ¿vale? Eso hay que utilizarlo muy quirúrgicamente. Otro de los consejos es que hay que estar siempre en combate. Con el tanque tienes que intentar estar siempre en combate. Métete en áreas, tira hachas, tira espaditas, cualquier cosa. Tienes que estar siempre en combate para estar cargando de guardia. Luego, las prioridades del tanque la Warband. Pues tu prioridad principal es mantener a tu DPS vivo. Esa es tu prioridad principal y absoluta. Tienes que estar en su rango de guardia, ayudándole a que él haga el daño mientras tú le mantienes vivo. Pero obviamente no puedes perder de vista a tu healer. Tienes también que estar pendiente de cambiar la guardia a los healers cuando sea necesario. Esto tiene que ser algo muy rápido y muy situacional, y los healers tienen que estar cerca de la frontline para que la guardia llegue a tiempo, porque si están a toma viento no les va a poder cambiar la guardia. Tu tercera prioridad como tanque en Warband es tirar los challenge. ¿Por qué? Porque reduces durante 7 segundos un 30% del daño enemigo. Pero tienes que tener cuidado porque los challenge no se acumulan con los challenge de los otros tanques. Entonces tienes que estar atento al buff head para intentar coordinarte con los otros tanques y no tirar todos los challenge a la vez cuando empieza el combate, porque si no, no es efectivo, no se acumulan los challenge entre sí, y ahí va a haber ventanas en las cuales no va a haber challenge en la bola enemiga. Tu siguiente prioridad como tanque es hacer los punteos y los knockdown en los momentos clave, es decir, antes de los dropeos de morales, antes de los canalizados y para romper las guardias cuando se le está haciendo a un healer o a un DPS, se le está haciendo focus y ha venido un tanque enemigo y le pone la guardia, ¿vale? Pues tú tienes que estar atento siempre para puntear y sacar tanques del rango de guardia cada vez que hay una de estas situaciones. Otra de tus prioridades, aunque menos importante, porque realmente un tanque en RVR va a hacer poquito daño, por no decir prácticamente nada, es que siempre tienes que asistir a tu DPS y a tu main assist.
Y aunque sí es cierto que haces poco daño, sueles tener habilidades que potencian el daño del resto de tus aliados. Por ejemplo, los rompehierros bufan mucho a los DPS, a los que le ponen su compañero de agravio. Y luego, ya por último, para rematar, tu posicionamiento como tanque, tu posicionamiento en cargas y retiradas es muy importante. Cuando la Warband carga, tú tienes que ir el primero con tu hold the line para evitar minimizar daños, o sea, para minimizar el daño posible que le pueda entrar a tu Warband. Y cuando la Warband se retira porque está quiteando o porque hay una retirada porque están viniendo muchos oponentes, tu trabajo es quedarte detrás. Ahí sí, tirar knockdown, tirar stagger, tirar ralentizar, tirar todo lo posible para que tu Warband se pueda retirar con relativa seguridad y reagruparse con el resto de la orden. Como lo normal en estos casos es que los dos tanques de la party se hayan quedado atrás, siempre intenta cruzar la guardia con tu otro tanque para así maximizar la supervivencia. Mientras los healers se están retirando y te están curando, vosotros le estáis cubriendo la retirada. Esta sección va a ser sobre el posicionamiento, que realmente es una de las partes más importantes del combate de Warband contra Warband. El posicionamiento te da una ventaja increíble sobre el enemigo. Si tú estás bien colocado, es más fácil destruir a la Warband enemiga. Incluso si estás en inferioridad numérica, si estás bien colocado, puede ser hasta que los destruyas, que no te pasen por encima porque estés con menos número, ¿vale? Entonces, en una pelea equilibrada, el posicionamiento teórico siempre debe ser que los tanques están en el frente, los DPS están en los flancos, intentando pillar flancos siempre de la Warband enemiga, aunque esto es como un baile, de salón. Vas dando vueltas alrededor del oponente, pero siempre con cuidado de no mostrarle tú tampoco tu flanco. Es una cosa que tienes que tener cuidado. Y los DPS tienen que estar separados, lejos del AOE, lejos de la zona de combate, de la zona de contacto, pero lo suficientemente cerca por si salta alguna bruja, por si salta algún squig, algún chamán de estos que te vienen por detrás, ¿vale? Para poder tener protección de los tanques, pero sobre todo por tema de que te vengan 2-3 brujas que van por ahí sueltas, te saltan invisible a un healer y te lo revientan. Por eso tenés que estar lo suficientemente cerca de la frontline para que un tanque pueda echar hacia atrás y poneros guardia, y lo suficientemente lejos para que no os pegue las curas el daño de área. Esto, los Warrior Priest, los sacerdotes guerreros de Sigmar, pues bueno, van un poco a su bola porque tienen su propia habilidad que les exige estar casi en combate, pero bueno, es menos problemático en este sentido. Eso era en cuanto a una posición en campo abierto, pero ¿qué pasa si hay un estrechamiento del campo de batalla? Entonces es cuando hay que la posición es más importante. Esto suele pasar cuando hay puertas, puentes, pasillos, incluso cuando hay un estrechamiento porque hay una calle que pasa un muro y durante una calle de 6 metros se estrecha 2 o 3 también, ¿vale? Los tanques tienen que hacer un tapón para que el oponente no pase, mientras que los DPS están a cubierto detrás de un murillo, de cualquier cosa, evitando que los rangos DPS del oponente les haga daño. Y los healers están continuamente moviéndose a zonas defensivas para evitar que les puedan pegar y al mismo tiempo curar a la party. Y llegamos a la sección de tácticas, ¿vale? Las tácticas vamos a ver algunas tácticas básicas de Warband. Estas tácticas son las que cuando estéis en Discord vais a escuchar. Funnel aquí, o canalizamos todo en 5 y se hace una cuenta atrás, ¿vale? O sea, estas tácticas las vais a escuchar mucho y es para que sepáis
qué es lo que hay que hacer en cada momento cuando el main assist está dirigiendo. Estas tácticas, da igual que sea en una warband de estas tomolonas que hacemos los autónomos, por las noches sobre todo, pero estas warbands están súper chulas y tenemos un montón de españoles en el Discord, nos sincronizamos bastante bien, o sea una warband con otra guild inglesas, o te metes en una warband de Pug, ¿vale? Estas tácticas son estándar. Pero claro, estas tácticas son estándar, pero molan más cuando estás en una warband de los autónomos, que tenéis el link del Discord en la descripción para que os metáis cuando queráis. Bueno, pues vamos a ver las tácticas básicas. El funnel. El funnel, traducido de la lengua de Shakespeare a la lengua de Cervantes, significa embudo, ¿vale? Un funnel es aprovechando un paso estrecho del campo de batalla, como puede ser una puerta, como puede ser un muro que está caído en mitad de una calle, como puede ser un estrechamiento de dos edificios, un puente. Un funnel es un embudo. Básicamente se colocan los tanques de manera defensiva, bloqueando el paso, y los DPS se colocan en el flanco de los tanques, pegándole a todo lo que pase, mientras que los healers están en una retaguardia muy segura, muy controlada y sufriendo el menor daño posible. Esto sobre todo lo vais a ver pues eso, en los estrechamientos que hay, en los keeps, se hacen en la táctica principal de defensa, en los castillos fortaleza, pero también se puede aplicar, por ejemplo, en una esquina, en un edificio de RVR, se pusea hasta la esquina y se hace funnel en esa esquina para intentar controlar a la masa de la Destruct. Es una posición defensiva muy, muy, muy buena. Otra de las tácticas de los caleos o de las llamadas que se suelen hacer en RVR, en Warband, bueno, en RVR, en City, en fin, que hay muchos sitios donde se aplica esto, son los canalizados. En inglés channeling, que no es lo mismo que challenge, aunque suenen parecido en inglés, pero son distintos los canalizados channels que los challenges de los tanques, ¿vale? Los canalizados, ¿qué es? Cuando se canta un canalizado, ¿qué es? Pues hay ciertas habilidades de los DPS que suelen tener que se castean en el tiempo, a lo mejor durante 3 segundos. Vamos a poner el caso típico de un matador, que es el Retribution. El Retri lo que hace es que durante 3 segundos en un cono pegas a todos los oponentes que haya en esa zona. Eso también lo tienen los leones, eso también lo tienen un montón de DPS que tienen ese tipo de ataque. Cuando el main assist dice que vamos a hacer los channels, lo que se pretende es que en torno al objetivo que tiene el main assist en target, concentrar todo el daño posible, y no solo todo el daño posible, sino todo el daño gordo, todo el daño máximo que se pueda a la vez en el mismo segundo. ¿Para qué? Para que los healers oponentes no tengan suficiente capacidad para curar a la party. Estos canalizados se suelen hacer con una cuenta atrás. Se dice channels en 5, 4, 3, 2, 1, ya. Por ejemplo, ¿vale? Eso es uno de las maneras que hay de llamar a los channels. Siempre conviene que sea con cuenta atrás. Como se hace con cuenta atrás, esa cuenta atrás hay que aprovechar para bufar el máximo de daño posible. Por ejemplo, los matadores tienen una habilidad que te aumentan la habilidad de armas, o tienen el Rampage, que se tira unos segundos antes. Los sacerdotes rúnicos, que no son DPS, que son healers, pero tienen runas como la runa de batalla, que hacen daño en área en torno a un DPS, a un jugador aliado, pues se tiran ahí. Los tanques tienen que aprovechar para puntear, para ir buscando target, para ir buscando objetivos, para puntear con objetivos que suelen ser tanques, deben de ser tanques, para puntearlo lejos de la bola, y así que los DPS se coman todo el daño posible. Este tipo de cosas que cuando vayáis jugando, pues veréis que cada personaje tiene una habilidad.
que se utiliza en este momento. Es muy importante, y esto sí que me gustaría hacer especial hincapié, que cuando se va a cantar en los canalizados, los maestros de la espada, por favor, bueno, maestros de la espada o cualquier healer que tenga punteo en área, pero sobre todo los maestros de la espada, porque es que suelen ser los que lo hacen, pero por desconocimiento puro, no por maldad. Los maestros de la espada, no hagáis punteos en área cuando hacemos los canalizados. ¿Por qué? Porque si estamos intentando concentrar todo el daño posible en una zona muy pequeña del mapa, y estamos concentrando el daño y tú haces un punteo de área, lo que haces es que dispersas a los jugadores de donde está cayendo todo el daño. Entonces les salvas. Esto además ha pasado en infinidad de ocasiones, y pues es un fallo que suele tener, ya digo, sobre todo los maestros de la espada, pero también puede pasar con algún healer que haga punteo de área. Bueno, y lo mismo que se aplica a los punteos en área del maestro de la espada, se aplica también a los staggers de área, a las minas de los ingenieros, en fin, ese tipo de habilidades que meten inmunidades, no hay que tirarlas nunca cuando se hacen los canalizados, porque otorgas unas inmunidades que impide que el resto de DPS hagan el daño correcto o que los tanques puedan puntear, ¿vale? Una ampliación que podemos hacer de los canalizados se aplica exactamente casi de la misma manera, son los bombeos de moral. Un bombeo de moral es como cuando se cantan los canalizados, solo que se pide que todo el mundo posible, incluyendo tanques con los races, con la moral 2, se tiren todas las morales ofensivas en el mismo momento y en el mismo punto. Las morales tienen una virtud importante, y es que no se puede mitigar de ninguna manera. No te sirve la armadura, no te sirve el toughness, no te sirve la resistencia, no te sirve ni siquiera los challenge. El daño de la moral entra plano. Hay un tope de daño que puede entrar por segundo, y a partir de ahí se mitiga ligeramente, pero aún así sigue compensando mucho porque se suma todo el daño no solo de la moral, sino de los canalizados. Entonces, cuando se pide un dropeo de moral, se hace exactamente igual que el canalizado. Se canta unos segundos antes, se empieza uno a bufar, y en el momento del ya se tiran todas las morales. Hay que tener cuidado, por ejemplo, hay matadores, voy a decir los matadores en particular, que las morales de daño, como la moral 2, hace que inflijas daños extra con tus habilidades. Por lo tanto, no tires la moral al final de la cuenta atrás, tírala un poco antes para tirar tus canalizados justo con el dropeo de moral de las otras clases. Luego hay otra cosa que son los push, las tácticas del push. Bueno, táctica, esto es aplicar fuerza bruta. Un push es una carga. Cargas hacia el frontal del enemigo, o hacia el flanco si tiene suerte, o retaguardia si les has pillado en braga, lo cual siempre sienta bien. En un push tienen que cargar los tanques primero. Normalmente se hace, si se puede, con morales, pero si no, se entra a la brava. Pero lo importante es eso, los tanques cargan primero, los melee DPS pegaditos a los tanques, y sobre todo todos pegados al main assist. Esto es lo mismo, si no vas con el main assist y no haces daño de manera conjunta, no hay táctica que valga. Tienen que entrar todos los DPS y todos los tanques a la vez. Los healers, obviamente, cuando hay un push, se quedan detrás. Detrás, pero no detrás del todo. Como hemos dicho siempre, en la retaguardia, pero cerca, para poder apoyar, para poder recibir la guardia de los tanques. También puede pasar que en el push simplemente llevemos ya un poco en el combate, y se canta push para indicar que queremos ir hasta la retaguardia del enemigo, hasta la backline, para pillar healer o para pillar a los DPS de rango, magus, sword, etcétera, etcétera.
Entonces a veces estás en el combate y oyes push, push, push. Pues el push es que sigas al main assist, que cargues a su assist, a su objetivo y hagas el assist para hacer el máximo de daño posible, porque la warband se está moviendo. Cuando se canta un push es porque la warband está moviéndose dentro del combate. Luego tenemos lo que son los contrapush, ¿vale? Cuando si hay un push, pues tiene que haber un contrapush. El contrapush o el contracarga se podría llamar. Cuando la warband enemiga te está cargando a la retaguardia, o cuando te han cargado y entonces tienes que intentar recibir el push enemigo de la manera más liviana posible para mitigar daño. Pues cuando hay un contrapush, lo que se suele cantar es que se tiren morales defensivas, que se aprovecha para que los Warrior Priest tiren la Martyr Blessing, que bueno, la suelen tirar en CD, pero en ese momento es un buen sitio. Los healers utilicen la moral 2 de Divine Men y empiecen a castear curas de área gordas para poder mantener a la party viva. Y los DPS lo que hacen es que se retiran a la retaguardia para evitar recibir el máximo de daño posible y que los healers puedan aguantar la party. Otra de las tácticas básicas que tenemos en warband es el quite. Realmente se utiliza más a pequeña escala, pero se puede utilizar también en warband. ¿Qué es quitear? ¿Vale? Pues quitear es retirarse sin desorganizarse. La warband se mueve hacia atrás de manera ordenada, pero no en desbandada, sino de manera ordenada y procurando hacer el máximo de daño posible a los oponentes sin perder ellos la cohesión y retirándose a una zona más propicia para defender. ¿Vale? En el orden de retirada de los quites es que primero los healers son los primeros que echan hacia atrás, después siguen los DPS, los rangos DPS siguen haciendo daño mientras se retiran, y los tanques van cubriendo la retirada con slow, con ralentizar, con stagger, con punteos, con knockdown, ¿vale? Entonces el trabajo de los tanques es eso, frenar al enemigo mientras que el resto de la warband se va retrocediendo. El objetivo pues es llegar a un punto seguro donde se pueda montar un funnel, donde haya una buena posición defensiva o donde se puedan formar, donde haya más refuerzos de la orden. Una vez que se llega a ese punto, lo habitual es que la warband ya está reagrupada y pusea de manera conjunta hacia los que le estaban persiguiendo, porque ya se ha conseguido organizar la warband o tenemos superioridad, mientras que los que nos están persiguiendo se han tenido que quedar desorganizados gracias al trabajo de los tanques y de los rangos DPS. Bueno, visto esto, tenemos que ver los add-ons esenciales que necesitas para jugar en una warband. Va a ser un inciso muy pequeño porque esto ya lo tratamos en otro vídeo, así que simplemente ahora voy a poner en las recomendaciones del vídeo un vídeo de add-ons, esos add-ons los tenéis que llevar sí o sí para la warband. Estos add-ons son el Enemy, el Swift Assist, el Buff Heat, el Cither o Warpack y la barra de pociones, ¿vale? Y con esto ya tenemos la guía completa para jugar en warband en Return of Reckoning. Os recordamos que en Los Autónomos estamos montando warband casi todas las noches, aproximadamente sobre las 10:30 hora peninsular. Cualquier cosilla nos ponéis en los comentarios del vídeo. No os abruméis porque es complicado de jugar bien en warband, pero bueno, con la práctica se consigue. Os pasáis por el Discord de Los Autónomos, que tenéis el enlace en la caja de descripción del vídeo. Y ya allí tenéis todo lo que necesitéis, preguntáis lo que os haga falta. Así que ya está, nos vemos en el campo de batalla.